En gran manera. Gran. Entonces, cada pensamiento que Dios tiene para nuestras vidas nunca es algo insignificante. Todo lo que Dios habla para nuestras vidas jamás es algo pequeño porque son los pensamientos de Dios. Ahora, ojo a eso, porque, mire, en alguna oportunidad estaba hablando con alguien y empezó a decir una cantidad de cosas a esta persona y él estaba hablando de los negocios. Y yo no, una persona que recién estoy hablando con él, no tengo ni idea, yo no sé por qué él empezó a hablar estas cosas, con el tiempo no sabría por qué Dios estaba permitiendo que yo lo escuchara. Y ese hombre me dice, Señor, ¿usted sabe dónde queda ahora el nuevo terminal? Y yo le digo, claro, sí, el nuevo terminal. Yo, a la vuelta, me estaban vendiendo un lote creo que como 4 millones de pesos, algo, y en ese lugar era el lugar donde nosotros íbamos a jugar bolos, con otro vago, un poco de vagos también, un señor del electrificador, un poco de vagos también, y el señor de los bolos me dijo, cómpreme esto, como 4 millones de pesos, era 5 millones de pesos, algo así, muy mínimo. Dice, señor, era un lote grandísimo, y yo le digo, y yo teniendo la plata, diciendo, yo teniendo la plata, ¿quién le va a comprar este peladero? ¿Quién se lo va a comprar a este peladero? Y dice él, y mira esta otra historia, ¿no? Y dice, y usted ya sabe cómo está eso por allá ahora, ¿no? Dice, su obra vale una millonada. Luego me dice, señor, ¿usted conoce ahí al frente de la Olímpica? Y yo le digo, sí, claro. Bueno, había unos lotes ahí, le estoy hablando hace años, yo con la plata, yo con la plata, la misma situación, cómprame el lote, no, que le va a comprar esta loma aquí, ahora hay unos edificios en ese lote. Dice, cada vez que yo paso por esos dos lugares, a mí me dan ganas de agarrarme a cachetadas. Y me pregunta él, y me dice, pregúnteme dónde yo tengo la plata. ¿Qué hice yo con la plata que tenía? Yo le dije, ¿qué hizo con la plata que tenía? Me fui para Santa Marta. Con toda mi familia nos gastamos toda la plata. Yo, por gracia de Dios, soy yo vivo por allá y tengo mi casita y todo, pero cada vez que yo veo esos lotes, cada vez como con la electrificadora, ellos son de esos que hacen estos arreglos cuando pasa algo, y cada vez que yo paso por ahí, uy, eso para mí es yo porque tuve la oportunidad. Y saben que esta noche a mí me llama mucho, me llama mucho la atención esto porque Dios, usted puede estar frente a un pensamiento de Dios. Acuérdese lo que yo siempre le digo, Dios no es una religión. Y por eso es mejor llamarlo Padre que Dios, porque Dios es como muchos conceptos de Dios. Pero cuando yo hablo de mi Padre y Dios, eso es algo diferente porque eso me posiciona a mí como Padre y Dios, esto me posiciona totalmente, me cambia la mentalidad, me quita una mentalidad, bueno, Dios, yo soy, cierto que yo soy evangélico, cierto que yo soy de tal cosa, cierto que yo soy, resulta que Dios no es eso. Entonces, cuando yo tengo esa mentalidad de mi Padre Dios, sé que cuando yo hablo con Él, yo voy a tener un pensamiento de Él. Entonces, ¿qué pasa? El tema aquí no es que nosotros no sepamos, el tema es que muchas veces de lo que sabemos de Dios, muchas de las cosas que Dios tiene para nuestra vida no las ponemos en la práctica. Por eso, cuando el Señor habla de las parábolas, Él está diciendo, y sígueme el pensamiento de esto, ahorita también estamos donde vamos a ir, pero cuando el Señor me dice, mira, estos son los pensamientos que yo tengo acerca de ti, Jeremías 29:11, estos son los pensamientos, son mis pensamientos. Y cuando Dios está diciendo esto, me está diciendo Él que lo que yo estoy hablando de usted tiene un poder creativo. Lo que yo hablo, crea. Usted puede hablar con dos clases de personas. Personas nutritivas o personas que lo descalifican a usted. Una conversación nutritiva, una palabra de nutrición, algo, es cuando usted sale, usted quiere salir adelante. Quiere soñar, quiere prosperar, quiere salir adelante. Usted sabe que nació para algo superior, aunque todas las cosas no están dadas para que eso se dé. Mi trasfondo, como yo digo, mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, yo no puedo ser la oveja negra de la familia, ¿no? Yo también tengo que ser pobre, no puedo cambiar las buenas costumbres, ¿no? Entonces, pero cuando viene un pensamiento de Dios, hay una posibilidad, yo te puedo prosperar. Conocí a una señora, esta señora Leonor. Esta señora empieza a trabajar en Amway, estoy hablando de hace años atrás, y resulta que por esas cosas de la vida, ella, me hablan mucho de una señora Leonor, de una señora Leonor, de una señora Leonor, y tal. Y cuando yo veo a la señora Leonor, la conozco en un centro comercial, y de repente un pastor amigo me dice, ella es Leonor, Leito Bella, y empieza a hablarme. Y me dice esta persona, ella vivía en Bogotá, en un lugar que se llama
Azúcar, allá en Bogotá, que era un lugar terrible de delincuencia, guerrilla, para mí todo lo malo vivía allá. Pero cuando llovía eso era un barrial. De hecho, yo prediqué mucho tiempo, estuve predicando en Bogotá, pero han pasado años, yo ya estoy aquí en Tunja, me la presentan a ella y resulta que ahora es una señora millonaria, pero ven y les cuento el trasfondo. Resulta que esta señora, una señora cristiana, y ella tiene una venta de dulces, de una chaza, así, de cosas así, no vendía cigarrillos ni nada porque era cristiana y vendía esas cosas, pero ella siempre oraba a Dios y imagínense, de dulces, de caramelos, de todo eso, pero ella era fiel a Dios, honrándole a Dios. Y siempre se presentaba, y siempre que levantaba a Dios su ofrenda, su tiempo, decía al Señor, Señor, prospérame. Señor, prospérame. Yo quiero que tú me prosperes. Ojo, la señora diabética, con insulino dependiente, había que hacerle diálisis, una cantidad de cosas. Y un día una persona le habló del negocio de algo. Y le dijo, mire, Dios, pero esos productos son muy caros. Yo vivo en medio de gente que no tiene plata ni para lavar, no tiene ni para comer, que para lavar un plato. Eso es muy caro. Y este hombre empezó, pero hubo algo. Y ella dice, hubo algo. Y el Señor me acordó, tú me dijiste que yo te prosperara. Dice, me invitaron a una reunión de esas. Y me invitaron a una reunión de esas y empecé yo a entender el negocio. Y Dios me empezó a dar gracia. Dios me empezó a dar gracia. Esa mujer empezó, se volvió una super no sé qué de lo de Angüe, de diamante, no sé qué cuestión. Empezó a ir a diferentes lugares del mundo, construyó unos edificios, le dio universidad a sus hijos. Y como eso es algo que se hereda, entonces, ¿qué pasa? Ella ya está en la presencia del Señor. Pero cuando ella parte de la presencia del Señor, ella dejó a todos sus hijos y a toda la familia. En la recta final, ya una mujer anciana, diabética, con diálisis, con una cantidad de cosas, y ella se vuelve dentro de la organización de Angüe de una mujer de superación personal, donde una mujer, sí, una señora enchancletada vendiendo, pero ella se congregaba y empezó la mentalidad. Cada vez que honraba a Dios, ella le decía, Señor, y sabe, cuando usted está frente a una palabra de Dios, usted crea, porque la palabra de Dios es un mundo. La palabra de Dios tiene un diseño. La palabra de Dios, cuando viene sobre nuestras vidas, nos está diciendo todo. Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos y tenemos toda una mentalidad de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestros complejos. Y si yo hago esto, ¿qué pensará mi esposo? ¿Qué pensará mi esposa? Y la señora al frente, ¿qué dirá de mi papá? Y si me apoya y si no me apoya, porque nosotros. Pero cuando hay un pensamiento del Señor, cuando hay un pensamiento de Dios, y yo me enfoco a lo que Dios tiene para con mi vida, entonces las cosas empiezan a crear. Porque un pensamiento de Dios tiene un poder. ¿Qué es una semilla? Una semilla no sirve para nada si no se siembra. Usted puede tener la semilla, profetizar a la semilla, hablarle a la semilla, decirle a la semilla, dialogar con la semilla, pelear con la semilla, hasta que usted no la coloque en la tierra. Oye, estaba tan feliz estando en la casa de mi hermano Hernando Mojica y nos fuimos hasta allá en la parte de abajo, al lado de la quebrada, y él me decía, y esto es frijol, y esto. Pero me mostró unas matas ahí, y yo era así como muy grande. Ay, ¿cuánto las abrió? Hace 2 meses. Muchísimos, 2 meses. No, pues yo no tengo mucha idea de campo, pero me parece que sí está muy grande. Y yo decía, wow, ¿qué pasa? Hasta que yo no le coloque la mano a Dios. Hasta que yo no tome un pensamiento de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y mire, esto es tremendo. Venga, siéntese. Y yo voy a predicar aquí de pie. Ahora, cuando Dios me da una palabra, y cuando Dios a mí me da un pensamiento, y cuando Dios ha declarado algo para con mi vida, un pensamiento de Dios, va a empezar a transformar absolutamente. Yo tengo a Leonora ahí en un centro comercial, y me está diciendo, y me está hablando, y me dice, ¿sabes qué? Dios, yo oraba a Dios, pero cada vez, cuando yo tuve esta oportunidad, ¿sabes? Muchas veces Dios se nos aparece detrás de una gran oportunidad. Y Dios me dice, esta es la oportunidad, tómala porque yo estoy contigo. Y generalmente cuando sale una oportunidad, usted no está en el nivel para tomar ese desafío. Usted está endeudado, está entristecido, está deprimido, está peleando con la mujer, está peleando con el hombre, está peleando con los hijos, está enfermo, está en esos días grises que usted dice, ay, como que nada, las cosas, y de repente Dios aparece con una palabra. Y Dios de usted le dice, detrás de esa palabra hay todo un mundo. Detrás de esa palabra hay toda una respuesta.
Detrás de esa palabra hay un cambio porque yo quiero ser, mire, yo quiero muchas veces, yo estoy en el Señor, pero no sé que lo que Dios está haciendo en mi vida es una transformación. Por eso la Biblia dice, mirando a cara descubierta en Corintios, dice, mirando a cara descubierta, 1 Corintios 3:18, dice, nosotros somos transformados a la misma imagen del que nos creó. Entonces, cuando yo lo estoy contemplando, porque esto es contemplando, esto no se lo enseña una religión, porque una religión es que una religión es distracción. Una de religiones que por mi culpa y por mi gran culpa y la otra semana por mi culpa y en un año y en 20 años y todavía yo estoy con el mismo diálogo y eso no me edifica. Y lo mismo es, esto en una iglesia católica, en una iglesia cristiana, lo mismo es estar ahí bonito una palabra, pero la palabra de Dios siempre va a generar una transformación. Entonces Dios dice, yo te amo y te estoy transformando. Por eso Dios dice, dentro tuyo hay un empresario, dentro tuyo hay un profesional, dentro tuyo hay un comerciante, dentro tuyo tengo todo para hacer, pero entonces yo tengo que salirme de mi micromundo para irme al mundo de Dios, y los mundos de Dios son desafíos. Porque yo estoy diciendo, en mi pensamiento yo puedo estar aterrizando. En mi pensamiento dice, bueno, ya lo que hice con mi vida, lo que... No, no, no. En el pensamiento de Dios, Abraham a los 75 años recibe una palabra, serás padre de multitudes, aunque tú eres estéril. Este sí tenía derecho para decir, bueno, ya lo que pasó, pasó, será que Dios, será... Pero de repente Dios viene en la etapa cumbre de su vida, donde él ya se está preparando para morir. Yo dije, no, papacito, ahora es que esto se pone bueno. Y Dios lo empieza, y ustedes conocen la historia de Abraham. Entonces, cuando vuelvo otra vez, cuando el Señor habla de la palabra, dice, no permita que mis pensamientos los ahogue la ansiedad. Porque hay gente que recibe mis pensamientos, pero por los afanes del mundo, ¿se acuerdan? Por las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe una semilla, diga conmigo un pensamiento de Dios. Ahora, cuando usted y yo recibimos un pensamiento de Dios, ¿qué hace? La Biblia dice que Satanás no manda un demonio. Dice que mismo Satanás tiene, porque este hombre, esta mujer, si toma este pensamiento de Dios, no lo paga nadie. Va a ser un canal de bendición para muchas personas. Si este tipo, esta mujer, le cree a Dios, el diablo no tiene problema que usted haya una iglesia. El diablo sabe, dice, mientras que tú no le creas a Dios, no va a producir un cambio. La gente dice, es que el diablo tiene rabia porque yo me congregué. ¿Qué va a rabia a tener el diablo si sabe que igual recibo la palabra y no va a pasar nada? El diablo no tiene problema con eso. El diablo tiene problemas cuando usted toma una palabra, Dios dice, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y esas malditas palabras que muchas veces, no, todo lo que no puedo lo van a hacer mis hijos. Y como que, no, es una mentira del diablo. Esas son palabras malditas de nuestras bocas. Esas son palabras que suenan muy bonitas. Son palabras que, ay, tan heroico. Mis hijos lo harán. Mis nietos lo harán. Y Dios se queda mirando. Y el ángel Miguel lo está mirando diciendo, matémoslo. Matémoslo. ¿Qué pecado es aire que está respirando? Matémoslo. Pero cuando una persona dice, soy débil, estoy quebrantado, tengo tanta edad, no tengo una familia, no tengo quien me respalde económico, pero yo sé. ¿Se acuerdan? Aunque la higuera no florezca, y aunque en la vida no haya fruto, te dice, pero yo te creo, porque te creo me gozo. O sea, todo está en mi contra, pero hay algo en mi favor, que un solo pensamiento. Con un pensamiento de Dios, somos apalancados. Un pensamiento. Te siembra una naranja. ¿Siembra una naranja? No, siembra una semilla. Ahora, dígame usted, pastor, yo sembré una naranja. ¿Cuántas naranjas? Nadie, así sea el contador más tremendo del mundo, nadie puede saber cómo esa sola semilla de naranja o de lo que sea, cuántos frutos va a dar. Porque de una naranja salen ¿cuántas? 10 naranjas. Y de las 10 naranjas, ¿cuántas pepas de semilla tiene? Muchas. ¿Quién va a calcular eso? Nadie. Es imposible que se calcule eso. ¿Ven? Entonces, lo mismo es un pensamiento de... Ahora, lo que pasa es que como nosotros somos arrebatados, recuerda como la canción, arranquillero que camina arrebatado, así somos nosotros. Como somos arrebatados, nosotros queremos recibir una palabra ya, pero que la palabra, mire, un pensamiento de Dios te va a matar para darte vida. Por eso la escritura dice, si tú no mueres a lo tuyo, tú no me puedes seguir a mí, porque todos los días tienes que tomar tu cruz. Y la gente cree que tomar la cruz del Señor es tener ahora las mechas largas y no pintarlas y poner cara así de santurrón y ahí estoy y yo no me pierdo un culto. Y es cambiando y dice, ¿usted cree que eso no es? Es un fruto de afuera, pero no es interno, no es del corazón.
Entonces, por eso la Biblia dice, por eso el grupo de alabanza de nuestra iglesia no se llama grupo de alabanza, ellos se llaman ministros de la palabra. Yo le decía, ¿por qué? Porque Dios todo el tiempo anda buscando adoradores. Adoradores no son solamente los que cantan allá, adoradores es una demanda de Dios. Yo busco adoradores. ¿Y qué es una persona adoradora? ¿Qué entiende usted por adoradora en una iglesia? Que cante. Usted le pregunta a Dios, Padre, ¿qué es un adorador para ti? Alguien que esté quebrantado. La mujer que viene con este perfume de alabaster muy fino, dice la escritura que ella lo partió y se humilló y lavó su rostro en lágrimas y con el cabello le limpió. Es una mujer rendida. Y Dios dice, esta mujer es una adoradora. Adoración es rendición. ¿Qué es rendición? Aunque yo no entiendo nada, pero yo me rindo a ti. Eso es más que una canción. Entonces, cuando yo adoro al Señor, le estoy diciendo, yo te adoro, Señor, porque es que tus pensamientos, por eso los salmistas dijeron eso, Señor, tus pensamientos me impactan, porque tus pensamientos están creando mundos, tus pensamientos están creando cosas, tus pensamientos están creando un órgano nuevo en mi cuerpo, tus pensamientos están rejuveneciéndome por dentro, tus pensamientos están prosperándome. Entonces, esa mentalidad de pobre, esa mentalidad de enfermo, esa mentalidad de amargado, de chismoso, ese de resentido, de acomplejado, cambia. Porque Dios empieza a darme posibilidades. Yo puedo decir, ¿por qué me trajo el Señor a Barbosa? O puedo decir, si Dios me trajo a Barbosa, es porque Él va a hacer algo conmigo que nadie más ha hecho. Amén. Y yo me estoy sumando a lo que Dios está haciendo con otros locos que le están creyendo a Dios, porque tiene que estar uno loco. ¿Se acuerdan lo que yo le hablaba hoy del notario? Pero ¿cómo así que usted escucha? ¿Y cómo es la voz de Dios? ¿Cómo? O sea, y me miraba así, está loco. Yo, ¿sí? Claro, porque es que para creerle a Dios es una cosa, lo que otros llamarían cuerdo, Dios dice, no, tú así no me sirves. Porque yo necesito que tú te atrevas a creer que lo que yo tengo contigo. Por eso la Biblia dice, fiel es quien lo prometió. Por eso cuando usted tiene una palabra de Dios, no importa lo que dijo el médico, no importa la amenaza, no importa el quebranto, no importa, pero pastor, es que me duele, pastor, es que sí, pero aunque te duela, tú dices, hay un pensamiento de Dios y el pensamiento de Dios es yo no moriré, sino que viviré para contar lo que Dios ha hecho. Por eso el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu bondad es para siempre, no vas a desamparar. O sea, Dios no te da un pensamiento y se olvida, Dios no se puede olvidar. Dios no se puede olvidar. Dios dice, tú estás embarazado de una palabra y esa palabra va a dar fruto en el momento determinado. Esa palabra va a crear mundos, va a crear posibilidades. Esa palabra, si tú la crees, cuando tú la mire, lo que pasa es que nosotros recibimos la palabra y nos quedamos en el lugar. Pero cuando usted da el primer paso, empieza a aparecer los recursos. Empieza a aparecer el negocio. Empieza a aparecer la inteligencia. Usted empieza en algo nuevo. Usted dice, no, yo soy bruto, yo no entiendo. Yo nunca he estado en eso. Ya tecnología. Y no, y a mí me da miedo. Yo no voy a ser capaz. Y vienen todos los complejos, todo lo mío. Porque la idea del enemigo es que usted que retroceda. La idea del enemigo es que usted que se eche para atrás. La idea del enemigo es que el miedo lo paralice. Pero cuando usted da un paso, usted se da cuenta y dice, uy, mis pensamientos están cambiando. Ahora yo pienso en posibilidades. Lo mismo están hablando ahorita de embarazo. ¿Usted antes le tenía asco al pollo? ¿Toda la vida le tengo asco al pollo? No, pero ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo diferente dentro suyo. ¿Sí o no? Hay algo diferente dentro suyo. Claro. ¿Cómo dices? Hay mujeres que se hacen matar por sus esposos, que lo aman. ¿Y cómo ahora lo aborrezco? ¿Cómo ahora lo rechazo? O sea, ¿cómo le digo? ¡Ay, qué fastidio usted! Pero luego estoy diciéndole, ¿por qué no vino? No me acuerdo, ¿no? Está loca, ¿qué le pasa? Me dice primero que no esté cerca. Y si me alejo, entonces, ¿por qué no está? ¿Qué pasa? Porque hay algo adentro. Entonces, cuando Dios tiene, ¿por qué Dios nos tiene paciencia? Claro, porque un pensamiento de Dios es un pensamiento de Dios que te va a hacer sufrir cambios. Cambios de mentalidad, cambios de pensamientos, cambios de posibilidades. Ahora que yo venía entrando en las escaleras, me dio tantísima risa y el Espíritu Santo así en nuestra vida, esta obra negra. Así es nuestra vida. Algunos está empañetando, otro le está echando piso. Usted de repente se ve desbaratado y de repente usted dice, no, mi vida no tiene, está toda gris, como estas paredes, están todas grises. Pero Dios dice, yo estoy trabajando. Una persona viene como yo de visita y dice, ay, esto le falta pintar. El dueño, un diseñador, un arquitecto, un arquitecto ve un terreno, el que no sabe como yo veo un terreno y digo, este peladero lleno aquí de maleza, yo no sé. Pero un tipo dice, aquí caben 3 edificios. Uy, aquí podemos hacer tal cosa, aquí podemos hacer un condominio, aquí podemos hacer una mansión, aquí podemos hacer una casa, podemos hacer un colegio, porque sabe.
Y mientras uno ve barro, el tipo dice, la obra va en esto, hay que hacerle esto, pero no. Y como está, queremos todo ya. Y queremos todo ya listo y al medio a cualquier dificultad ya tenemos ese espíritu de retroceso donde aborrecemos a Faraón, pero amamos su restaurante. ¿Se acuerdan? No queremos a Faraón, pero cómo extrañamos las cebollas. ¡Uy, la carne que nos daba de balde! Gratis. ¿Cuál gratis? Trabajaron 430 años por esa carne. Pero cuando el enemigo nos tiene esclavizados, ni siquiera tenemos el valor de lo que hacemos. Ni siquiera. Por eso es la gente. La gente uno le dice, ¿cuánto es? Lo que usted quiere. Entonces la gente le paga pues, lo que quiere. Entonces se le paga 5,000 pesos. Usted dijo, póngale valor a su trabajo. Usted dijo, ¿sí o no? Pero no, y deja caritas y evangélicos sin bañar. Ay, lo que usted quiere. ¿Cómo le va, hermano? Pues bien, aquí aguantando. Uy, ayer estuve en guerra espiritual con 8 demonios, 4 principados, que es una locura. Pero cuando usted tiene un pensamiento de Dios, está levantando las manos y está diciendo, yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a mi familia, algo extraordinario tú vas a hacer conmigo. Señor, tú te vas a glorificar, tú me vas a prosperar. Miren, yo recién estaba ahorita en Semana Santa predicando en la iglesia de la pastora Edilia. La pastora Edilia tiene 74 años, una mujer que parece que dura como 60 años. Dios la llama en el año 94. Ella es una empresaria en San Antonio, Venezuela, próspera. Ella conoce del Señor y tiene una conversión, pero de locos. Una cosa, pero de locos. Y esta mujer está predicando la palabra y todo lo demás, y Dios la hace pastora. Y antes de que le hiciera pastora, su esposo la abandona y tiene 2 hogares, uno allá y otro acá. Antes él iba así, ¿no? Iba y venía, y el Espíritu, ya ves que él ya lo iba a echar, entonces el Espíritu Santo le decía, no, señor. Un día me cuenta ella, en este viaje, me dice él, agarré yo toda la ropa y se la empaqué. Y yo, no más, no más. Ahorita viene y se va, y se va, y ya no más, y ya no aguanto más. Y empaca toda la ropa, se la deja acomodada, todo eso. Cuando ella está ya orando y el Espíritu Santo le dice que se empaca la ropa, vuelva a colocarla en el lugar, pero a él no lo sacas tú, a él lo saco yo. Vaya y vuelva a poner la ropa. Aterrada y le dice, Señor, pero ¿cómo usted Y bueno, pero ella hace caso, peleando con Dios, pero haciendo caso, ¿verdad? Y dice que pasan unos días, pero muy pocos días, y cuando ella pasa un día, el Señor le dice, dale un beso en la mejilla, despídete de él. Y ella está en el comedor y dice, yo me voy ya, mija, para la iglesia. Así que Dios le dice, bueno, mija, está bien, bueno, Dios lo bendiga. Y la agarra y le da un beso. Cuando ella llega a la iglesia, pues ya está. Él mismo sacó la ropa y se fue. Ojo eso, año 94. Ella le empieza a servir al Señor. Se le vino el mundo encima. Siendo un empresario y todo lo demás, el Señor dice, renuncia a esto, yo tengo algo para contigo. Bendice, bueno, todo lo demás. Y resulta, hermano, de que hoy ella, la pastora Edilia, tiene la iglesia más grande de San Antonio. Una iglesia terriblemente grande. Yo la conozco a ella al lado de un cementerio, un local horrible, horrible, una cosa parecía un lugar feo, latas de cine, eso llovía, se escuchaba. Y cuando yo voy a hablar, a predicar allá, voy como en el 2003, 2004 por allá, Dios me da una palabra para con ella. Y ellos venían de una iglesia súper religiosísima, legalista, pero de esas recalcitrantes, de hueso colorado, ¿no? Y Dios me da una palabra para ellos. El día que yo me despedí de ese lugar, ni siquiera se despidieron de mí. Porque la palabra, como yo decía hoy, eso fue títeres sin cabeza. Hubo un espíritu de religiosidad y Dios dándole palabra. Y todo el tiempo Dios le dio palabra a los que, entre comillas, estaban descarriados, a los que no servían para nada, según los evangélicos, ¿no? Religiosos, entonces estos criticaban y no, pues sí, que no se cae y todo. Hoy, esos que eran descarriados son los que están pastoreando la iglesia. Yo me da una palabra, yo regreso nuevamente a la iglesia, yo no quería volver allá a la iglesia. Y Señor, a mí esos ambientes no me gustan, ¿yo qué voy a hacer? Pero el pastor Alberto Buitrago me dice a mí, Elkin, vaya a esa iglesia, lo necesito, vaya. Y ella me dijo, vaya. Y yo, por hacer caso, fui. Cuando la primera vez que yo fui, de mí ni se despidieron. Y yo ahí parado como el bobo de la yuca, y yo decía, ¿ahora qué hago yo aquí, no? Y bueno, más que yo tenía carro y me agarré mi carro y me fui, me acuerdo, para Cúcuta.
Y yo decía al Señor, bueno, yo sabía que la gloria de Dios estaba ahí, Dios le dio palabra a la gente, las cosas eran inequívocas, yo no conocía a nadie, Dios le habló a gente muy puntual, muy puntual. Bueno, y me acuerdo tanto que la palabra para la pastora fue eso, en todos los que ustedes están apoyando, son las personas que le están dividiendo la iglesia, son personas tardadas, y son personas y el fruto de esta palabra le dará convicción. No, eso fue terrible, ¿no? Porque ahí están todos los chupacabras que están alrededor de ella, ¿no? Entonces eso fue así, terrible, y el dolor, y cómo van a traer ese monstruo, de donde sacaron ese profeta falso, que no sé qué, que pa. En menos de 2, 3 meses, todo lo que Dios había hablado empezó a salir a la luz. Todo, absolutamente todo. Y Dios empieza a levantar a todos los descarriados. Entonces me vuelven a invitar a mí. Cuando me invitan a mí, la primera vez, yo ya estaba sentado, yo llegué tarde y me sentaron, yo me senté ahí adelante. Yo era que cantaban y cantaban y cantaban y nada que me pasaban y yo lo estaba esperando ahí. Cuando dice la pastora con el micrófono, ¿dónde está el pastor ese que mandaron? Porque yo no me conocía. ¿Dónde está? Entonces alguien lo miró y le dijo, que yo, así que mira, el predicador, pero así. Así fue la cosa, ¿no? Y yo estaba ahí, y me acuerdo tanto, yo cada vez que le cuento esto a ella le da una vergüenza. Ay, no me acuerdo ese que se llama terrible. Bueno, entonces imagínense, así fue mi bienvenida y así fue la despedida, ¿no? Pero cuando yo llego a la segunda parte y yo había dado palabra a muchas personas, ella dice, está con nosotros el toro, el hombre de Dios. Habló también, en serio, yo agarro y volteo. Invitaron a otra gente. Yo imagínense, yo ya era pastor en turno y dije, ¿será que esta vieja? Y me invitaron a otro y me van a hacer otro desplante y yo miro así como para todos lados a ver qué era. Y yo le quiero decir, hombre de Dios, me decía, y cuando no, no, si es conmigo la cosa, pues toda la palabra Dios empezó a fluir. Ese día llegó el agua. Yo estoy en lugar. Entonces, imagínense, así son las bendiciones de Dios. Hay que estar atentos porque no se pierden las bendiciones, se pierden. Entonces, imagínense porque yo llego y empiezo a predicar y cuando yo estoy predicando, Dios me da una palabra. Y yo le digo, Dios nos va a sacar de este lugar terminó la hora. Ese lugar era arrendado, pero eso para ellos era lo máximo. Gente que llegaba en bicicleta, gente económicamente terriblemente empobrecida, y de repente Dios me dice, yo voy a prosperar a la iglesia, y yo voy tal cosa, yo tal cosa, yo tal cosa, y hermano, Dios empieza a prosperar, y digo, Dios nos va a sacar de este lugar, yo voy a, pasa, hay una cantidad de testimonios, hay una cantidad de cosas, Dios hace milagros, bueno, una cantidad de cosas, pero mire esto lo que sucede tan hermoso. En una oportunidad yo voy a predicar a San Cristóbal y tengo que pasar por San Antonio. La pastora se entera y me invita, tiene que pasar por acá, quiero que venga a mirar una cosa. Y me dice, mire lo que acabamos de comprar, mire lo que acabamos de comprar. Y yo, fui a casa. Y me dice, mire lo que acabamos de comprar. Y me lleva a una casa y me dice, mire pastor, esta es la casa que acabamos de comprar para la iglesia. Y ella me lo dice con esta ilusión. Y yo me acuerdo que entro al patio y yo le digo, no, este no es el lugar que yo vi, este no es el lugar. Y ella se puso brava y me miró. No, entonces cuál es. Y yo, no, yo no sé, pero este no es. ¿Y qué dónde es con la plata? Y yo le digo, ¿y usted oró para esto? Y yo, no, pero era que no teníamos plata. Y yo le ¿pero qué hago? Y yo, no, este no es el lugar. Ya habían comprado material, ya habían comprado una cantidad de cosas, y me mira y como la cara, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y luego ella me cuenta, y me dice, no, ¿yo qué cuento? No, ya compramos esto. Pero el Espíritu Santo le dice, yo ya le dije que este no es el lugar. Yo estoy en Tunja, una hermana me llama, y le digo yo, pastor, dígame, entonces, ¿cómo es el lugar? El lugar que yo vi es un lugar extremadamente grande. Y ella me escuchó, y ella dijo, ella me dice a mí, una empresaria, me dice a mí, yo dije, amén, pero por dentro yo dije, Juan, ¿a dónde? Dios me está diciendo eso, y yo veo con el pueblo que cuento, y yo digo, ¿y a dónde vamos a pagar eso? ¿A dónde y a dónde está ese lugar? Yo estoy entrando a una reunión en Tunja, ella me llama, me dice, pastor, aquí estoy con la pastora Edilia, pero resulta que estoy pasando por el frente del hospital, y cuando ella me dice el hospital, ¿qué pasó? Yo le dije, dime una cosa, el lugar
lugar es así, 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 asado, hay unas casas muy bonitas y al otro lado no hay nada construido. Sí, pastor, y ese es el lugar. Me dice, esto es de un notario de aquí de San Antonio. Van y hablan con el notario y él dice, no, yo no estoy vendiendo eso. Y entonces la pastora con el choque. Si Dios dice que pero este dice que no lo vende, o sea, empieza la lucha, ¿no? Pero hay un pensamiento de Dios, diga conmigo un pensamiento de Dios. Ahora, una palabra profética, ¿qué es? Y sabe, de repente el tipo cambia y dice, ok, entonces sí, está bien, se lo vendo. Y les da un precio como para no venderlo. Les hago la historia corta. Dios hace un milagro tremendo. El hombre vende ese súper económico y se lo cede a la iglesia. Hoy la iglesia es un lugar de más de 1000 y pico de personas, con aire acondicionado, tiene edificios, que están haciendo seminarios bíblicos, están en una locura. Ella tiene 74 años. ¿Dónde Dios la agarra a ella? En una separación. ¿Dónde Dios la agarra a ella? Donde otros la estaban mirando con menosprecio. Y ojo, porque en el año 94 nadie creía en el ministerio de las pastoras. Nadie creía en el ministerio de las mujeres. Hoy esa mujer, yo le digo a usted es más berraca que 10 hombres juntos. Él ha creído a Dios, pastor. Dios ha sido mi esposo. Dios ha sido mi Señor. Hoy esa mujer, es increíble ver el parqueadero lleno de camionetas, lleno de gente súper próspera. Ella me miraba y me decía, estos hermanos, y muchos de ellos me conocen desde el inicio de la iglesia y me aman. Y muchos de ellos me dicen, pastor, cuando usted hablaba esa palabra, todos íbamos enchacletados a la iglesia. No había, todo era lleno de bicicletas viejas, podridas. El hermano más rico, el más rico, tenía una moto toda estartalada. El más rico, una moto que eso había que empujarla para que andara, pastor. Y decía, una palabra. Y ella empezó a creer, digo, Señor, si usted lo va a hacer, entonces aquí estamos nosotros. Y hoy esa mujer ya no tiene iglesia solamente en San Antonio, iglesia en Ureña, en Palo. Tiene un poco de iglesia. Y la palabra era, tú vas a ser una formadora de pastores. 74 años. 74 años. Hoy esa mujer está pastoreando el alcalde de Villa Rosario, pastorea gobernantes, empresarios, comerciantes, y mientras todos los pastores estaban yendo de Venezuela, fue en el tiempo ahorita en la pandemia, y en el tiempo donde todo el mundo está yendo de Venezuela, cuando Dios empezó a hacer crecer para la iglesia y prosperando. Y decía ella, Elkin, no había mercado para nadie, para el pueblo, que yo pastoreo siempre hubo, y tuvimos para darle a otro. Ahora está alimentando a niños. Por allá hay una montaña que se los trae. Y dijo, miren, esto lo construimos hace poco, en Semana Santa acabo de llegar allá. Y siempre que termina la reunión, el domingo en la tarde, me iba a invitar con un poco de pastor. A mí no me inviten a nadie. Yo quiero comer con usted y quiero hablar con usted. Vamos toda la tarde. Ay, mi hijo, que yo. Ella me dice, mi hijo. Pero me dice, no, mi hijo, yo no quiero invitar, que es que hay un restaurante lindo y yo sé que a usted le gusta la carne y vamos a comer. Y yo le digo, vámonos, es para. Entonces ya otros se iban a pegar allá, ¿no? Y yo le decía, deje de andar llevando toda esa chusma porque no vamos a hablar bien ni con claridad. Y nos sentamos a hablar. Yo fui tan bendecido. Porque cuando ella me está hablando toda la historia y me dice cómo en medio de que había quedado sola, decía, era la madrugada y yo sentía cómo mi cama se hundía y cómo el Señor me abrazaba. Y lloraba. Y yo decía, Señor, yo me voy a morir porque para mí mi esposo era Dios. Yo amaba a ese hombre y sentía como el Señor con su amor me abrazaba y me consolaba y me decía, yo soy tu esposo. Y yo le decía, mire su esposo, mire su esposo. ¿Cómo la tiene su esposo? La tiene mal, ¿no? Está aguantando hambre. Y ella le da risa, ¿no? Y ella así, ¿no? Esa así, toda de hueso colorado y todo. Eso está la bien, eso se arregla y esto se ha rejuvenecido. Y eso las empresarias la llevan, la traen, le dan una ropa, eso se viste como una muñeca. Y yo la miro y yo le tomo mucho el pelo y yo le digo, Dios mío, vea lo que Dios ha hecho con usted. Una palabra. Y muchas veces creemos, Dios nos da una palabra y generalmente Dios nos da una palabra en el peor momento de nuestra vida. En los momentos de tristeza, de depresión, de ansiedad, de soledad, donde usted no ve una respuesta, donde usted no ve nada, donde los hermanos dicen es que usted está en maldición, es que el diablo, el chupacabra, la llorona, el siervo, todo el mundo, y eso usted está es así porque usted no sé qué, y de repente uno cree que Dios tiene cosas con todo el mundo menos con uno. Y de repente uno está, pero tanto que estoy trabajando, tanto que una cosa, y tanto que yo me esfuerzo, y tanto que lo uno. Digo, ¿será que nosotros nos congregamos porque somos vagos? No, nos congregamos y hay trabajo, hay lucha, hay dificultad. Pero cuando usted se deja embarazar por una palabra, ¿sabe qué hace?
una palabra de Dios empieza a causar fastidio con aquellas cosas, temporalmente Dios te aleja gente. Exacto lo que está pasando. Tú eres el que está embarazada. No es que esta pochoncita yo decía de embarazada y yo, ay, no lo conozco, ahora me está diciendo que estoy gorda. Entonces, imagínese eso. Pero cuando tenemos una palabra de Dios, usted va a notar, gente, Dios empieza, así sea en la familia, así sea en la misma chusma de uno. Y uno empieza, ¿pero por qué? Y la gente, ay, pues ahora sacamos cita para hablar con el evangélico. Ahora como está por allá, ahora como está soñando, ahora porque usted, y de repente usted tiene, Dios lo empieza a prosperar y usted no se da cuenta que Dios lo está empezando a prosperar y usted lo único que ve es desorden. Y Dios lo está mirando y dice, estoy prosperando, y dice, ¿de a dónde? Todo está por pagar y no tengo cómo. Pero te estoy prosperando y usted dice, ¿cómo? Pero yo necesito hablar lo que Dios te está hablando. Yo necesito hablar lo que Dios me está diciendo. Porque yo soy esa persona. Si Dios me dio una palabra. Por eso, mira, hermano, el Salmo 126 es algo que ustedes se tienen que meter entre pecho y espalda mañana, tarde y noche hasta que se lo aprendan de memoria. Pero la Biblia dice, cuando Dios hiciera levantar la cautividad, quitar a la cautividad, dice, seremos como los que sueñan. Dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Ojo, porque aquí está el tema. Y dirán entre las naciones, mirad cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellos. Mirad cuán grandes cosas Dios. ¿Quién son ellos? Nosotros. ¿Quién son ellos? Cualquiera. Cualquiera que dijo el Señor, y cualquiera que crea esta palabra. No dice el Señor, debe estar en un punto del clima de su vida, de prosperidad, de salud, de alegría. Dice, cualquiera que oye esta palabra, te podrá decir ese monte. ¿Saben que hay montes que están esperando que usted se pare? Hay montes que están esperando que usted se pare. Hay montes que usted está esperando al frente y decir, lo voy a hacer, porque Dios está conmigo. No tengo cómo, y eso es lo más interesante, porque la Biblia dice que de la nada Dios lo hizo todo. Por eso la Biblia dice, es fue la certeza de lo que esperamos y la convicción de que de lo que no se ve. Y por la fe fueron creadas todas las cosas. ¿De dónde? De lo que no se ve, pero a ver, ¿cómo así? No, Señor. Si se ve, se hace, Dios no. Por eso este trimestre hemos llamado, ¿qué? ¿Cómo se llama este trimestre? Diseño divino, aumento y expansión. Entonces, si yo tengo un diseño divino, Dios empieza a trabajar con Dios empieza a trabajar con mis dones, con mis talentos, con mi capacidad. Y por eso usted necesita rodearse de personas que lo inspiren. Porque cuando usted todo el tiempo, yo le decía a mi hermana Estela hoy, a mi hermano Saúl, yo no veo noticias. Estos días alguien me dijo, uy, no, el nevado del Ruiz, Dios mío del Señor. ¿Qué pasó con el nevado? Y me quedé yo pensando, y la persona se quedó mirándome así como que, ¿cómo así no vas a ver lo del nevado del Ruiz? Entonces yo dije, yo me acuerdo que sociales dijeron, el nevado del Ruiz es un volcán. Sí, ese está que amenaza desde que yo era niño. Y yo decía, el volcán. Yo, sí, todos tenemos que decir. Yo, no, yo necesito enfocarme en los pensamientos de Dios. Todo el día tenemos distracción. Yo no ando perdiendo el tiempo viendo noticias, envenenándome, enfermándome, que roban, que secuestran. Uno dice, Dios mío, ¿cómo están robando? Y dice, ¿pero qué me van a robar a mí? A donde me roban vienen a darme, ¿por qué me van a robar? Entonces, pero uno se llena de miedo, de angustia, se paraliza, ¿cierto? Ahora, ojo, porque los pensamientos de ellos se tienen que cuidar. Y si usted no está conversando con personas nutritivas, ¿qué es una persona nutritiva? Que alimenta su fe. Ellos que nos llevan a construir. Y si nosotros no tenemos gente nutritiva, nosotros, por eso ustedes me han escuchado, a mí los libros me han salvado, a mí predicaciones me han salvado, cuando estoy hecho pedazos, cuando estoy destruido internamente, desanimado, afligido, quebrantado, donde yo no veo nada, y lo más tremendo es que yo no veo, y Dios habla, dice, usted me está hablando, pero yo no veo nada, usted me está hablando, pero yo no veo nada, y Dios dice, agarre ese machete, y por la montaña para arriba, porque yo estoy con usted. Por eso muchas veces, si no hay personas nutritivas, andar escuchando predicaciones que los llevan desinflando y que los llevan son de emociones, que no hay un contenido bíblico, donde no hay una palabra. No, usted necesita la palabra porque por ella fueron creados los cielos y la tierra. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Usted necesita andar con gente nutritiva. Y ojo a esto, porque muchas veces usted no es nutritivo, yo tampoco. Hay personas a las que con todo el dolor de mi alma les tengo que decir, mi hermano, usted y yo tenemos una cita, pero yo no lo puedo atender. ¿Por qué? Porque estoy ocupado. Pero yo internamente digo, yo estoy en un estado emocional que si yo hablo con usted y usted tiene ganas de matarse, se va a matar. Se va a matar.
Sí, porque yo tengo que saber, decirle, ¿sabe qué? Yo no. Donde yo necesito, yo no tengo una respuesta, yo no tengo una salida, yo estoy ahorita pasando, como hay momentos también, porque yo he estado mal, triste y afligido, el Señor me dice, yo tengo una palabra, y dándole la palabra a Él, yo me la he dado a mí. Y yo digo, ay, salimos bien adelante, pero muchas veces el Señor me dice, ya se la boca. Porque muchas veces es mejor guardar silencio. Y también es saber, yo estoy hablando con personas, porque es que la gente nutritiva o la gente tóxica le aparece a usted y no tienen cita. ¿Sí o no? Hay por lo menos usted, alguna vieja ya llega ya que las uñas, y se pone a hablar una cantidad de cosas, y usted siente, uy, lo que esta mujer me está diciendo me está matando todo contrario a lo que Dios me está diciendo. Todo, no esta mujer. Entonces yo qué tengo, Señor, yo pienso en tus pensamientos. Sácame de esto. ¿Cómo yo transformo esta conversación? ¿Cómo yo sé, Señor, cubro lo que tú me has dicho? Por eso una semilla, ¿qué dice? El enemigo como los afanes de esta vida. Dice, y el afán de muchas riquezas. El desespero. Pero digo, aquellos que recibieron la palabra, la atesoran. ¿Qué es una cosa atesorada? Dígame una cosa, si usted tuviera una cadena de 60 gramos de oro puro, que valga por unos 15 millones de pesos, ¿la tendría por aquí? ¿Así? ¿En cualquier cosa? ¿Cómo la tendría? Caretada. Encaletada. ¿Sí o no? Sí, eso sí. Es así, ¿por qué? Porque y muchas veces una palabra de Dios, ¿qué dice mi mamá? Mira, usted anda pensando en nada. ¿Qué se anda metiendo en eso? No, y mijo, usted que no. Y usted habla con toda esa gente que le roba ¿qué? El ánimo. Ese esposo suyo es un parásito, no sirve para nada, deje ese tipo. Ese tipo es malo, ese tipo es perverso, ese tipo no sirve. ¿Qué hace usted con esa vieja? Esa vieja no le sirve. Esa vieja es mala, es perversa. Y empieza. Y resulta que la otra persona tiene un ápice de una semillita. De que hay algo aquí que dice, no, sí es un desgraciado, pero no, también. Sí es una vieja loca, pero Dios lo va a entender. ¿Sí que no dije desgraciada? Eso es ahorita contaba. Bueno. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que guardar lo que Dios me dio. O muchas veces, como dicen los viejos, me gustan los dichos de los viejos, hacer de tripas corazón. Sí. Yo no veo nada. Señor, pero yo no estoy por vista, yo estoy por fe. Tú tienes algo, tú tienes lo mío. Por eso, algo lindo que tiene la Escritura. No dice si es pastor, si es reverendo, no dice cualquiera. Cualquiera que creyera. Por eso cuando yo tengo la palabra, yo la atesoro. ¿Por qué? Porque Dios, hay un tema con Dios. Dios dice, si lo que tú me estás hablando a mí, lo que yo te estoy hablando a ti, ¿cómo yo sé que es de Dios? Si tú perseveras, va a dar un fruto. Punto. Si tú perseveras, va a dar un fruto. Y si no persevera, pues usted no va a ver fruto. Pero Señor, tú estás conmigo. Ah, no, eso va por otro lado. Yo a usted lo amo. Yo lo quiero a usted. ¿Usted me cree o no me cree? Yo a usted lo amo. Yo a usted lo amo. Pero el tema es una cosa, la recompensa viene por otro lado. Pero yo, porque aquí el tema no es amor. El tema, Dios dice, usted no hay algo que pueda hacer para que yo lo ame menos. No puede hacer absolutamente nada para que yo lo ame más. Porque yo usted lo amo en Cristo y yo amo a mi hijo por encima de cualquier cosa. Yo le decía hoy a mis hermanos, cuando Dios me arroza, Dios no me arroza, pero Marcela, Dios me sacrifica. ¿Por qué los ángeles obran? ¿Porque yo le mando? No, porque cuando ellos me ven a mí, ellos ven a Cristo. El jefe. Ellos dicen, ay, Elkin, ¿quién es Elkin? Te dijo el demonio, claro que yo sé quién es. Cuando yo sé quién soy como hijo de Dios. Cuando yo sé quién soy yo. Por eso una palabra de Dios, mírenme acá, una palabra de Dios es una palabra que creo. Mire, todo esto para decirle lo siguiente. Todo esto para decirle lo siguiente. Acompáñeme a Génesis, pero va a predicar la palabra, no va a pensar usted que dice, fuimos a un lugar, dice mi hermana que viene por primera vez aquí, me conoce, dice, fuimos a un lugar y nunca vio la Biblia. Bueno, Génesis 35, Dios. Ahora, Dios es un Dios que siempre, continuamente está sobre nuestras vidas transformando. Dios es un Dios que está
¿qué? Transformando. Transformando. Y le dijo, madre, ¿cómo es el nombre suyo? Dora la exploradora. Deme la mano. Dorita, hoy en el nombre de Cristo Jesús, tu vejiga se sana en el nombre de Jesús. Tu vejiga se sana. Hay un desplazamiento. Esto se llama prolaxo, si mal no estoy. Donde hay un desprendimiento de la vejiga, una elasticidad de tu vejiga, de tu colon. Declaro tu cuerpo sano en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, y declaro en ti paz. Declaro en ti bendición y declaro el cuidado y la protección de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mira esto, Génesis 35. Y le dijo Dios, ¿qué le dijo? ¿Quién dijo? Dios. El que está hablando es Dios. ¿Qué le dice? Tu nombre es Jacob. ¿Y qué más le dice? No se Génesis llamará 35:10. Y le dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre, ¿cómo? Israel. Ahora, también le dijo, ojo acá, ¿le dijo quién? Dios. Yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y Isaac te la daré a ti, a tu descendencia después de ti, de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. ¿Qué había hecho Dios? hablado con él. ¿Y qué dije yo que es la palabra de Dios? Pensamiento. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ellos aceite, y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar donde le había hablado con él. ¿Cómo? Betel. ¿Y Betel es qué? Lugar de luz. Ahora, mire esto. Ese Betel, el Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Mire lo que sucede acá. ¿Cómo Dios le habla a Jacob? Le está hablando y le está recordando lo que ya le había dicho cuando estaba huyendo de su hermano y le dice, yo soy el Dios que se te apareció cuando huías. Lea la historia. Cuando Dios se le aparece a Jacob y le habla del cambio del nombre, él viene teniendo problemas. Viene huyendo. Viene una amenaza de muerte. ¿Cómo Dios me sale a decirme que me cambie el nombre? Yo lo que quiero es que me defienda de su hermano. Dios en ningún momento le dice, ay, no me preocupe, que ya el problema con su hermano Saúl, yo ya lo arreglé. Dios no le dice eso. Dios lo agarra y ¿qué? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Lo quebranta. No, tiene un encuentro de amor con el Señor. Y mire lo que sucede. Ahora él está teniendo un problema. ¿Por qué está teniendo un problema? Acuérdese. Cuando él está huyendo porque robó a su hermano. Pero ahorita, en este Génesis, capítulo 35 que estamos leyendo, él no está huyendo de Saúl. Ahora él está huyendo porque sus hijos han hecho una matanza, porque el príncipe de Siquem había violado a Dina, y sus hermanos fueron y vengaron la muerte de Dina, y él le dice, claro, miren, me han hecho aborrecible, esta gente nos va a borrar del mapa, son más numerosos, son más poderosos que nosotros. Y en esa huida, él vuelve el corazón a Dios. Cuando él vuelve el corazón a Dios, Dios sale al encuentro y le recuerda una palabra. Tú estás en un problema, tú estás en una dificultad, te voy. Cuando Dios a usted no le habla de su problema y le habla de otra cosa, es porque Dios está diciendo, tu problema yo ya lo tengo resuelto. Buenísimo. Gloria a Dios, porque usted dice que yo quiero que Dios me hable a mí de ello. Dios dice, cállese la boca. Con lo que yo le estoy diciendo que yo ya resolví esto. Dame tiempo porque yo estoy haciendo algo. Esto es poderosísimo. Porque dice la palabra del Señor ahora. Esto es maravilloso. Porque dice la palabra del Señor que Él llama a todas las personas y los vuelve al altar, tiraron sus dioses, su idolatría, todo el pueblo que con él estaba, lo colocan delante de Dios, ellos levantan un altar, Jacob levanta un altar y Dios sale, porque cuando usted se mete con Dios, Dios se mete con usted. Amén. Y en ese problema, otra huida, Jacob todo el tiempo está huyendo, siempre que él está huyendo sale la voz de Dios. Qué cosa tan maravillosa el amor de Dios, es una cosa extraordinaria, hermano. Y Dios, mire lo que le dice, ¿yo voy a qué? A multiplicar. ¿Sí es lo que le dice? No, Dios le dice, multiplícate tú. Crece tú. Yo ya te estoy entregando mi diseño. Tú tienes que hacer la tarea. Pero quiero que sepas que lo que yo tengo para ti se llama multiplicación. Lo que yo tengo para ti es que crecimiento, porque reyes saldrán de ti. Ahora, ojo,
Porque en ese momento hay una mujer, dos mujeres que están con él. ¿Cómo llaman las dos mujeres que están con él? Lea y Raquel. Y acuérdense que Lea es la mujer que le entregan a él después de 14 años de trabajo, pero no es la mujer que él ama. Tremendo es esto, ¿no? Pero es una mujer que es fructífera. Esa nomás, Jacob le picaba el ojo y quedaba embarazada. Es una mujer súper fructífera. Pero la mujer que él amaba, ¿cómo le llamaba? Raquel. ¿Y ella qué era? Estéril. Y miren lo que dice la escritura. Verso 16. Ahora Dios le está diciendo, crece y multiplica. 16. Después partieron de Betel. Y había como media lengua de tierra para llegar a Éfrata. Diga conmigo, Éfrata. Éfrata. ¿Y qué es Éfrata? Éfrata es Belén. ¿Y qué es Belén? Casa del parto. Cuando dio luz a Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, habla ella, y le dice, no temas, porque también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, el cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Midán. Pastor, ¿por qué me predica esta palabra? Hay un momento que Raquel entra en una crisis y le dice ella esa palabra a su esposo. Déjame hijos o me muero. Y sabe que hay un momento que esta mujer tiene un deseo tan grande de tener hijos, pero no puede, porque hay cosas que porque usted quiera no se dan. Y de repente dice, pero es que yo quiero, pero es que no puedo, pero... Y a veces los viejos dicen, tanto fregar para que al final nada. ¿Sí o no? Tanto fregar, hay gente que cuando Dios le da lo que le da, entonces no son contentos. Son desagradecidos. Nada les contempla, nada los tiene felices, nada los tiene alegres, todo el tiempo. Y llegó, ay, yo quiero, y Dios les pone lo que quiere y tampoco son agradecidos. Y es como que dice, bueno, pero tanto usted, porque sabe, hay algo, que tenemos un gran problema nosotros con Dios, hay gratitud. Y no somos felices. Cuando usted no es feliz con lo poco, usted no va a celebrarlo mucho. Eso es bueno. Esta es una palabra terrible, una bendición esta palabra. Cuando usted no agradece a Dios lo poco, usted no va a valorarlo mucho. Y saben que esta mujer fregó tanto para quedar embarazada y quedó embarazada. Y dice la palabra del Señor que hubo trabajo en su parto, pero ella no aguantó. No aguantó. ¿Y para dónde iba? A Éfrata. ¿Y Éfrata qué es? Belén. ¿Y de Belén qué iban a hacer? El Salvador. Qué tremendo lo que Dios iba a hacer en la casa del pan. En la casa de la respuesta de Dios. Belén es un lugar que tiene mucha tipología profética y mucho significado. Pero dice la Escritura que faltando media lengua en la frontera. Ojo a esto, porque hay muchas bendiciones que llegamos hasta la frontera, pero no entramos. Y la Biblia dice que cuando ella está muriendo, antes de morir, miren cómo esta mujer habla. Y él dice, tú no te llamarás, tú te llamarás Benoni. Y Benoni es hijo de mi tristeza. Hijo del dolor. Eso es como el del dolor de Jabes, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces le pone este nombre, pero mire esto, el que es papá de ese muchacho sabe lo que significa tener un mal nombre. Y sabe lo que tipifica un nombre. Inmediatamente le dice, tú no te vas a llamar Benjamín, Benoni, te vas a llamar hijo de la mano derecha. Benjamín. Benjamín es fructífero. Benjamín es lleno de gracia. Benjamín es uno que conquista. Y sabe, hay algo tan bonito en este texto. Y voy al tema. Número 1, Dios le da la palabra y dice, crece y multiplícate. Ahora la que va a multiplicarse, se muere. Se muere. Pero hay algo muy bonito. Y mire esto y quédese con esta palabra. Él tuvo que seguir su camino a pesar que algo había muerto en su vida. La mujer, porque esta no era cualquier mujer. Era una mujer que él amaba. Esta no era que, uy, siquiera que quede viudo. No. Esta mujer era alguien que la amaba. Pero dice la Escritura que él la enterró, levantó una torre en memoria de ella, pero él no plantó la tienda ahí en el dolor. Él plantó la tienda y dice, plantó la tienda y plantó su tienda, enterró a su muerta que amaba, pero enterró ese dolor y dice que él plantó su tienda más allá de mi edad.
Y es cuando yo tengo que pasar por encima de mi dolor, de mi frustración, de mi tristeza. Aquellas cosas en las que Dios es soberano, que yo no las voy a entender en el kilómetro 1, ni en el kilómetro 2. Es posible que en el 5, en el 10, o es posible que a mí nunca me da explicación. Eso casi nunca pasa. Siempre vamos a entender más adelante y vamos a decir, de razón pasó eso. De razón pasó eso. ¿Sabes? Hay momentos que Dios para bendecirte te cierra puertas. Porque el problema, ¿cómo nos gusta el Dios que abre puertas, no? Pero cómo nos molesta cuando Dios la cierra. Y resulta que Dios dice, como yo te amo, te estoy guardando, cerrándote esta puerta. Y Dios sabe por dónde te lleva. Y algo que esta palabra, pastor, ¿qué debo yo aprender de esta palabra? Número 1, tú no puedes esperar buenos tiempos para empezar grandes proyectos. Porque muchas veces un desafío de Dios, un pensamiento, acuérdese, siempre que Dios habla, te está llenando de pensamientos. Y los pensamientos de Dios, ¿qué son? Creativos. Son semillas que crecen. Son semillas que sí o sí, ustedes aquí tienen el gran ejemplo. No hay algo que usted tire a la tierra que la tierra no se lo devuelva en fruto. Tire unas cosas de pimentón y al poco tiempo usted va a tener un poco de pimentón. No hay algo que usted le tire a la tierra que la tierra no se lo devuelva en fruto. Se lo va a entregar, se lo va a dar. ¿Sabe, mi hermano? Cuando Dios nos da esta palabra en Génesis, Dios me está diciendo, hijo, no esperes que todo esté bien para que yo te hable. Dios sabe hablarnos en los momentos de oscuridad, de tristeza y de dolor. Pero también hay otra cosa. Hay cosas que queremos ir rumbo a la casa del pan, pero teniendo apuestas el dolor. Y hay un momento que Dios dice, tú necesitas enterrar esto. Y tú necesitas. Pero Señor, tú me dices que, porque a usted no le parece esto terrible, que Dios dice, crece y multiplícate y te mata una productora. ¿Tiene eso sentido? Para mí no. Para mí no. Dios me da una palabra en un congreso para un psicólogo que está predicando conmigo. Y usted sabe, ¿no? El psicólogo, ¿no? La psicología es una carrera hermosísima. Pero él es así muy estructurado, él nada de lo profético ni nada de eso. Y de hecho, cuando dijeron, no, hay un profeta predicando, él estaba conmigo como con lupa, ¿no? Y póngale cuidado. ¿Sabe? Nos hospedan en la misma habitación a los dos en una cabaña, en un campamento de jóvenes. Nos hicimos grandes amigos. Y sabe que hay un momento que yo estoy predicando y yo me volteo y le digo, Johnny, Dios te va a dar un carro nuevo. Y estamos predicando en Venezuela. Yo no sé si él tiene carro o no tiene carro. No tengo esa confianza. Yo ni sé si él tiene carro. Y dice, y acuérdate que para Dios darte lo nuevo, Dios tiene que enterrar lo viejo. Y él, amén, amén, amén. Así todo, ¿no? Cuando uno recibe una palabra, ¿no? Ay, amén, 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 amén. Y sí, gloria a Dios. Y él decía, ¿de a dónde yo voy a sacar? ¿De a dónde yo voy a sacar para comprar un carro? Y me dice, mire lo que sucede. Yo estoy al frente de mi casa, en Villa de Rosario. Tengo un Renault 18 viejo. Dios me dijo, vende el carro. Yo no lo quería vender, y lo vendo. Este viejo, pero me lleva, y si lo vendo, ¿por qué lo voy a vender? Yo no tengo plata por este pedazo de carro que me van a dar, pues no lo compro ni una bicicleta. Y él decía, ¿qué hago? Y un día, los vecinos gritando, Johnny, doctor, ah. Y el tipo cuando sale, cuando ve el carro apagado, sin funcionar y sin nada, el carro se encendió. Y se quemó todo el carro. Y cuando él ve todo eso, él dice, ¿qué pasó? Y el Señor le acuerda y le dice, yo te dije que vendieras el carro. Y me dice, ahora imagínese, el carro se incendia, yo entro en una crisis, Señor, ¿qué hago? Y ahora, y Dios empezó a prosperar a ese hombre de una manera terrible. Decía, yo antes regalaba mi trabajo, ahora no me cabe el tiempo. Ahora Dios me ha prosperado en grande manera, hemos comprado, hemos hecho. ¿Por qué? ¿Y sabe cómo Dios empezó a bendecir a ese hombre? Quemándole el carro. Hay gente que para prosperarla, Dios dice, esos enemigos te los quitan, como el norte está lejos del sur. A veces caminamos con gente que no cree en nosotros, que habla peste de nosotros. Gente que ni siquiera está con nosotros, no sé, de allá de donde es usted, ¿cómo es? Del Guaviare, y desde el Guaviare la llaman. Me mandan mensajes que la desaniman. Por allá, no sé qué cosa, y la desaniman. Y si alguien se entera que usted tiene problemas en el hogar, no, eso se separe, eso, es que ese desgraciado, eso no sirve ni para junte. Imagínense. Y usted dice, pero ¿cómo si están en el Guaviare? ¿Y cómo si están en el Guaviare pueden controlar mi vida si estamos a miles de kilómetros o cientos de kilómetros? Y como una palabra, ¿se da cuenta? Una palabra que va. O te sube, o te nutre,
o te quedas desnutrido. Y hay conversaciones que a veces tenemos con personas que nos roban todo. Y muchas veces, ojo a esto, porque muchas veces los peores enemigos que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Cuando nuestros complejos. Cuando yo escucho a gente que dice, esto está ahorita en el primer amor, eso se le acaba. Eso, tal cosa, eso, no, esto, eso son puras emociones, eso es un inconstante, eso es un no sé qué. Y Dios dice, no, y por eso es tan importante cuando empezamos a escuchar la voz del Señor. Y cuando empezamos a decir, gracias Señor. Mire mi hermano, ayer mientras manejaba de Tipacoque para Tunja, llegar sobre las 2 de la mañana a dormir, y tenía un deseo tan grande de poder estar esta noche con ustedes aquí en Tipacoque. Yo decía, Señor, y yo realmente, yo estoy tan feliz de estar acá. Primero le he pasado súper bien en la casa de mis hermanos, estar con los hermanos. Yo creo que estas son las mejores reuniones cuando podemos estar en un comedor tomando un café, conversando, viendo las maravillas. Yo soy muy ministrado escuchándolos y saber. Pero también pienso, mientras estoy predicando, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué esta palabra Dios nos la da esta noche? ¿Cuáles serán los pensamientos que Dios dice? Comprométete con lo que yo te estoy diciendo. Comprométete. Un día tenía yo de toca. Habíamos alquilado una emisora por 200,000 pesos. Y la emisora quedaba en un cuartico de una casa en Toca que se caía de un viejito. Y era una emisora pirata, imagínense eso. Y yo me costaba más la gasolina ir hasta Toca, ir y volver. Y yo me acuerdo que en alguna oportunidad yo le decía al Señor, Señor, yo quiero renunciar a esto. Yo no veo nada de lo que usted me está diciendo. Yo no veo nada, yo voy a predicar a todas partes, voy a diferentes naciones, estoy en diferentes... Y yo veo que tú haces tantas cosas. Y yo le decía, Señor, ¿en qué curva se queda usted? Yo entro a Tunja solo, usted me está enterrando en esa ciudad. Y me acuerdo que vengo yo en el carro y el Señor me da esta palabra y me dice, quiero que renuncies. Quiero que renuncies. Cuando tú veas cómo la gente llega a diferentes ciudades para que yo las ame. Quiero que tú renuncies el día que empieces a ver los milagros, los prodigios, las señales, cuando gente viaje de otros lugares para recibir mi palabra. Ese día quiero que renuncies. Cuando tú veas lo que yo te estoy diciendo, ese día yo quiero que tú renuncies. Hermano, me pongo yo a llorar. Y me pongo a llorar en el carro. Yo soy muy llorón, no parece. Pero, y empiezo a llorar por esa presencia. Y me dio una vergüenza. ¿Y sabe? Dios me dio esa palabra en todo. Hoy en día, yo veo personas, como hemos visto, viajando desde Perú para estar en. Acaba de llegar un señor de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Él vino hace muchos años. Y sabe, él está cambiando muchas cosas en Houston, Texas, para venirse. Y me dijo, ¿sabe cuál es el mayor motivo de mí para venirme para Tunja? Y estos días me estaba diciendo él eso y yo lo veía. Y yo, ¿usted qué le he dicho? Su palabra me ha transformado. Y no, la palabra de Dios dice, para mí su palabra. Porque Dios me ha dado una palabra a través de usted. Yo, ¿cómo una persona puede decidir salir de su nación para venirse para Tunja con semejante frío? Que nosotros tenemos 4 estaciones, ¿no? Frío, frío, frío y más frío. Y decía, ¿cómo? ¿Cuántas personas yo veo con dictámenes médicos donde el médico los manda a morirse y en la iglesia Dios los pone a servir y ahí están vivos? ¿Sí o no? Y yo digo, wow. Entonces ahí es donde porque el Señor también saca pecho, no debe creer. Donde el Señor me dice, ¿y usted debe creer? Yo no veo la renuncia a su ahora. Entonces yo veo personas, gente que yo decía, Dios te está dando una palabra. Y siempre que tú estás, pasa el umbral es la frontera. Pasa la frontera del dolor. Pastor, yo no tengo fe, no importa que no tenga, aunque crees que no tengas fe, pero sí tienes fe, lo que pasa es que estás achantado por los problemas. Pero da un paso más. Créele a Dios por más. Créele a Dios, Marcela, que si Dios te colocó, Dios va a empezar a hacer cosas mayores. Y que tal vez si es posible, y creo que es posible, que Dios te dé un lugar mucho más grande, al mismo precio, con mayores condiciones. ¿Sabe qué? Míreme para acá. Marcela, el lugar no nos hace a nosotros, nosotros hacemos el lugar.
La bendición de Dios no está en el lugar, la bendición de Dios está en nosotros. Dígame si es fácil llegar a la iglesia del Centro Cristiano Chadentro. ¿Es fácil? Está en la vía principal, tiene bombos y platillos. A nosotros, realmente, la gente que congrega con nosotros son guiadas por el Espíritu Santo, porque hay que ni güey, porque el güey lo manda uno para otra parte. Ni siquiera un aviso grande. Sí, Alguien dijo, pastor, yo le siembro un aviso, y eso lo vamos a poner, pero en el tiempo de Dios, y cree que estamos cerca. Pero alguien me dijo, pastor, yo lo voy a sembrar. La hermana Nixa de Valleupar, que ni se congrega con nosotros, yo lo voy a sembrar aquí en esta pared negra, así que todo el mundo vea. Y el Señor me dijo, no, y yo mandé a hacer el letrerito chiquitico. Lo más pequeño de la iglesia es el letrero. Y la gente que llega allá. Hace poco un chico se iba a quitar la vida, que está yendo con nosotros, Andrés. Salió corriendo, y el Señor lo guió, y dijo, entre ese lugar. Timbre. Y Dios está cerrado, timbre. Timbró y bajó el pastor Hamilton. Ahora el muchacho ahí está ahí con nosotros, sirviendo al Señor, está metidísimo, él me lo contaba, me decía yo soy, yo le dije, nunca vuelvas a decir yo soy, porque tú no eres eso, tú eres un hijo de Dios. No me importa tu pasado, no le importa a Dios, a mí que me importa meterme en lo que no me importa. Eso no es mi problema, no me interesa su pasado, a mí no me gusta saber el pasado de la gente, a mí me gusta saber lo que ya Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. No importa quién tú eres. Mire, mi hermano, yo tengo tanta pasión por predicar esto, porque yo sé que esta palabra los está motivando, y a mí también, para crear en nosotros un mundo nuevo y diferente, un nuevo proyecto. Creer, yo estoy pasando por este momento, pero esto no siempre será mi situación. ¿Sabes dónde yo aprendí a prosperar en Dios y por qué yo amo tanto Togüí? Porque yo una vez entré a la casa de la pastora Marina en Togüí, Marina Costa. De pronto tal vez la conozco porque le haya vendido ahí su producto. Y me acuerdo que yo entré y encontré un librito y decía el beneficio del diezmo del pastor Carlos Jiménez. Un librito chiquito, una cosita así manual, y había varios libritos así. Y yo le dije, ¿pastora, me puede prestar estos libros? Y la casa de ella queda al lado de dos quebradas antes. Y yo me senté ahí a leer. Nosotros estamos recién llegados a Tuna. Y Dios me enseñó algo. A profetizar, a creer. En un lugar, en Togüí. Esos libritos yo todavía los tengo. Y ahí Dios me decía, yo voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer esto contigo, yo voy a prosperar a la gente que tú pastoreas, enséñale a honrarle a mi pueblo, enséñale a creer a mi pueblo y enséñale a ver que yo me vea como su padre, no como su religión. Por eso a veces la gente cuando me escucha predicar dice, pero es que no es evangélico, no, yo sí, no soy evangélico. Y decía, ¿por qué? Porque es que el evangelio no tiene nada que ver con una religión, el evangelio tiene que ver con una paternidad. Yo le quiero animar a usted. No se deje impresionar. Por eso yo he hablado hoy de la sobriedad. ¿Sabe qué es una persona sobria? Yo no puedo creer que ustedes estén arropando. Yo quiero un ventilador y ustedes están arropando. Si van a Tuna, Dios mío, de los cielos no duermen. Imagínese esto. Imagínese esto. Cuando Dios a usted le da una palabra, y cuando usted cree una palabra que el Señor le ha hablado, todo lo que usted está realizando en Dios se va a aumentar y se va a multiplicar. Que hoy en esta noche usted pueda conservar esta palabra. Usted pueda conservar esta palabra y decirle al Señor, Señor, dame el fruto. Yo no voy a considerar lo que yo no tengo. Yo voy a considerar que yo tengo en ti una palabra. Yo voy a considerar que tú vas a hacer algo grande conmigo. Yo voy a considerar, Señor, que fiel es el que me llamó. Y catarrama ay salaba kira basheri mia catarama la yeriva. Yo voy a considerar a ti. Yo voy a abrazar tus pensamientos. No voy a considerar, Señor, que todo está en un caos. No voy, Señor, a considerar, Señor, lo que ven mis ojos, porque mis ojos, Señor, no están viendo lo que tú ves. Yo quiero ver tus visiones, quiero pensar tus pensamientos y me quiero gozar con tu amor. Señor, gracias, Señor. Yo tengo tanta pasión por dar esta palabra en esta noche. Señor, estoy tan feliz por esta palabra, estoy tan honrado por estar con mis hermanos, Señor. Padre, porque la obra que tú, Señor, vas a hacer aquí en Barbosa es acelerada, Señor. Amén. La obra que tú vas a hacer acá, eso es una cosa de loco, Señor. Es una cosa, Señor, que cosas que ojo no vio ni oído yo, Señor. Padre, pero yo veo, Señor, una iglesia que se levanta para levantar al descarriado, para levantar, Padre Santo, el que está, Señor, totalmente desanimado, aquel que te ama, pero está batallando
con luchas, Señor, de adicciones, que está batallando con depresión, con ansiedad, con caos, y tú levantarás una iglesia, Padre Celestial, Señor, que con tus pensamientos creará todas las cosas. Amén. Miren, mi hermano, para acá. ¿Cómo es esto? No lo voy a poner de ejemplo porque... ¿Cómo es esto? Dios le dice a Jacob, multiplícate, crece y está en un caos. Y da 3 pasos y Raquel se muere. ¿Cómo la ve usted? Y vamos al lugar para donde Dios me está llevando, porque es Belén, casa del pan. ¿Cómo? Hay que enterrar, por mucho que me duele, mis propios fracasos y los fracasos de los errores de otros. Ahora estábamos hablando con mis hermanos. Yo les decía, nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Nosotros no podemos, pero sí tenemos el poder de ¿qué? De predicar la palabra. Y la palabra de Dios es vida. Y decía, si yo tuviera el poder de cambiar, por el primero que empezaría sería por mí. Y fue un hombre perfecto. Amén. ¿Y cómo es posible que teniendo tantos años en el Evangelio, todavía todos los días tenemos que morir? Todos los días tenemos que crecer en el amor de Dios. Y todos los días aprender de mis errores. Y todos los días a pasar en medio de la oscuridad. Y pasar en medio de lo, pero viendo la gracia y el favor de Dios. Dios va a traer a sus manos cosas que usted dice, ¿cómo es posible? Entonces te vas a acordar de mí y te vas a acordar de Salmo 126. Señor, en el tiempo de la cautividad, tú hiciste grandes cosas conmigo. Y la gente lo va a empezar a ver. Y decir, ¿cómo en medio de esta temporada de mi vida, de tristeza, de soledad, empiezan a llegar estas respuestas? Allá me llama un ingeniero de Estados Unidos. Y me dice, me dice, yo lo conozco desde que estuve en Bucaramanga, y usted estuvo predicando en Bucaramanga. Y usted me dio una palabra y toda la palabra se ha hecho una realidad. Me dice, yo no me pierdo los devocionales, pastor. Y yo estoy ahí, me dice, yo estoy yendo aquí a una iglesia, pero quiero decir una cosa, usted es mi pastor. Y empezó a decirme una cantidad de palabras a este hombre. Y yo decía, ¿qué dice eso? Y usted puede decir, yo tal vez lo que necesito es plata, yo lo que necesito es otra casa, yo lo que necesito, pero Dios a usted le da palabras. Y Dios lo que está diciendo es, alguien está viendo, no a ti, alguien está viendo a mí. Y decía, pastor, y empieza a contarme los testimonios. Mire lo que está pasando acá. Porque un día me llama en crisis y me dice, me voy a volver, y le digo, y hay gente que me dice, yo me voy de viaje, y yo le digo, usted se va de viaje y le va mal, eso no es de Dios. Pero igual vaya. No, pastor, porque es que yo creo que yo siento que es que, bueno, pues vaya, yo como profeta ese día. Ahí tengo un hermano en la iglesia. Llegó, no me conocía mucho, y me dijo, no, pastor, mi hermana se congrega acá, papá, y no sé qué, y ella dice que hablo con usted, y que bueno, y yo digo, pastor, yo me voy para Yopal, porque en Yopal, mejor dicho, así como no, me están tirando la plata en el piso, entonces tengo que ir a recogerla porque eso es muchísima plata. Entonces yo me quedo mirando, y mientras me está hablando, y el Señor me dice, dígale que no se vaya. Yo le digo, ¿sabe qué, viejo? Ese viaje no es de Dios. Y si usted se va con un capitán. Cuando usted, y así fueron las palabras, si usted se va, cuando regrese, va a llegar con su ropa en bolsas de basura. Yo le digo esto porque él me lo dijo. A veces la gente me dice, pastor, ¿usted no se acuerda? A veces no me acuerdo ni de mi celular para acordar de lo que le dije. Y ¿saben? Hace 4 años. Y antes de la pandemia, él viene, me busca y me dice, yo necesito dar un testimonio. Y yo, ahora, ¿cómo le va? Yo ni me acordaba, no me acordaba de la historia, no me acordaba de nada, no sabía ni quién era. Cuando él me dice, pastor, ¿usted se acuerda que usted me dijo esto y esto y esto y esto y esto? Yo digo, ¿usted iba a venir con las bolsas de basura a Europa? Y dice, sí, te hubiera aterrado también, ¿no? Y yo, sí, pastor, ¿cómo le iba a acordar de eso? Y yo le dije, no, ni yo me acordaba, ¿cómo se llama usted? Yo le dije todo eso. Me dijo, sí. Y yo le dije, ay, ¿qué pasa? Y yo, bueno, pues por eso vengo. Pastor, nuevamente llegué a Tumbes con bolsas de basura. Y usted me dijo, en lugar de la bendición suya, es Tunja. Y en lugar de su asignación, es Tunja. Y aquí Dios lo va a prosperar. Yo, pastor, vine porque vengo despedazado. Vengo destruido. Vengo divorciado. Vengo acabado. Vengo arruinado. Cuando él me está diciendo eso, Dios me da una palabra para él. Le digo, nada, tranquilo. Llegó al lugar donde es, y de esto sí me acuerdo. Yo pasé tra. Dios le dio un lugar, ya se casó, tiene un hijo, Dios lo ha prosperado, lo ha sacado adelante. Cuando yo lo veo, es un hombre totalmente diferente. Así que usted no le va a ganar a nadie. Yo tampoco. Yo quiero que él me gane todos los días.
alíñese con Dios. Y no le estoy hablando, no, alíñese con Dios pecado. No. Alíñese con Dios. No le tenga miedo a creerle a Dios. No le tenga miedo a dar pasos de fe. No le dé miedo el orden que Dios le está exigiendo. No le dé miedo al amor de Dios. Y no le dé miedo creer que Dios lo puede hacer mejor que usted. Por eso le digo, yo soy el Dios omnipotente, todopoderoso. Yo tengo la potencia para ayudar. Yo sigo levantando al caído. Yo sé de tus luchas, sé de tus caídas, sé de tus embarradas, pero yo estoy ahí en tu oscuridad para levantarte. ¡Ah, qué maravilla! Vamos a estar sobre nosotros. Gloria a Dios.